Estamos en el horario de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 1 de esta unidad. Si se recuerda, la semana pasada hicimos una retroalimentación de algunos puntos claves que estuvimos viendo durante la guía 1, 2, 3 y 4 de la tercera unidad. Acá nos aparece en esta guía una vez más lo que son las reglas gramaticales, solo que aquí ya es el uso de la B y la V. A veces decimos B grande y B pequeña, eso no existe, ¿verdad? Existe B y V, esa sería la única clasificación. El tema de los informes documentales y vamos a ver las partes, o la estructura que debe tener un informe. Entonces nos vamos a ir al primer tema. Y acá una vez más, como les dije, vamos a encontrar algunas reglas ortográficas. Algo acá muy importante es que, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En el material, una vez más, la resolución en letra en celeste, entonces sí cuesta un poquito que tenga la claridad esperada, pero aquí vamos a ir sustituyendo algunas palabras. Mire, pues dice, dentro de las reglas gramaticales, dice, se escribe con B. Los verbos que terminan en buir, por ejemplo, distribuir, vir, por ejemplo, escribir, con excepción de hervir, servir y vivir. Estos se escriben con V y sus compuestos, dice. Acá hay otra clasificación. Los verbos deber, beber, caber, saber y haber. Estos se escriben con B. Entonces, hay una diferencia entre la B y la V. Cuando usted la pronuncia, por ejemplo, si usted dice banco, no es lo mismo decir banco que decir vaca. Si se da cuenta en la pronunciación, nosotros podemos distinguir si la escritura correcta es con B o con V. Lo que tenemos que erradicar de nuestro habla deberá ser el hecho de que, como ya les dije, nosotros decimos B grande y B pequeña. Eso no existe, ¿verdad? Dentro de la estructura gramatical no hay tal clasificación más que B y V. Entonces, un ejercicio para nosotros poder identificar cuál es la forma correcta de su escritura o la redacción, pues es pronunciando la palabra misma una y otra vez, de tal modo que nosotros podamos comprender o podamos analizar cuál sería su escritura. Pero aquí hay unas reglas gramaticales y hay ciertas excepciones. Vea, por ejemplo, dice, hervir, servir y vivir se escriben con V, y todos los compuestos que estén dentro de todas las terminaciones o conjugaciones que tengamos de estos verbos claves. Y aquí está, hervir, servir, vivir. Entonces, si usted se graba estas reglas gramaticales al momento de que usted está en la redacción de algún texto y se presenta alguna de estas palabras, como usted recordar, bueno, todas las palabras compuestas en la terminación de, ya su mente va a grabar esta regla gramatical y no va a cometer tantos errores, ¿verdad? Hoy, lamentablemente, la ortografía, pues es un tema que está muy deteriorado, porque, como usted sabe, ¿verdad? El uso de los dispositivos, el uso de los medios impide que haya una redacción correcta. Entonces, ya no es tanto como estar escribiendo a mano, porque recuerde que cuando usted escribe, su cerebro está grabando la manera correcta. Entonces, como ahora ya no hacemos tanto eso, también es un factor negativo, por decirlo así, pero es importante que nosotros consideremos este punto de lo que es la redacción. ¿Por qué razón? Por ejemplo, que usted esté en un ámbito laboral o que si yo tenga que redactar algún documento de carácter formal, tenemos que cuidar la redacción correcta. Muchas veces el hecho de no saber, en primer lugar, la escritura, nos hace ver claramente que no conocemos el concepto o nosotros le decimos significado a la palabra o al término el cual estamos pretendiendo estudiar. Entonces es importante que, si usted no conoce la escritura, pues se vaya a un diccionario. En el diccionario va a encontrar la manera correcta de su escritura, pero el ejercicio más fácil es que usted pronuncie las palabras y ahí pueda saber si es con B o con V su redacción. Acá nos van a aparecer algunas reglas. Ya dice otro. El pretérito imperfecto, copretérito de, iba y las terminaciones. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Dice, vamos a ver. Dice, creo que dice habas, abramos, abáis,
y aban, del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación. Estudiaban. Bueno, entonces estas ya son las terminaciones. Vea, dice otra vez, aba, abais, abamos, abais, aban. Entonces, cuando veamos, de hecho, hay otras reglas gramaticales similares a estas, ¿verdad? Pero vean, si se da cuenta, está terminando con una vocal, está terminando con S y está terminando con N. Y ahí esas palabras o esas terminaciones, ahí es donde se utiliza la V. Y dice de la primera conjugación, aquí está el primer ejemplo, dice estudiaban. ¿Vean? Las terminaciones anteriormente escritas se emplean en esta conjugación y entonces ahí claramente vemos que se escribe con la letra B y con la consonante. Algo muy importante es que nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? Porque hay ciertas consonantes también que no se emplean y al momento de ver su escritura, pues nosotros comprendemos que no es correcta la redacción. Entonces también es otra forma de identificar si es o no es así su escritura. Otro punto, y dice las palabras que empiezan con los elementos compositivos como bis, no hay tanta claridad, dice bifocal, bisabuelo, bizcocho, bien o bienestar, benefactor, bibliografía, o con las sílabas bu, bus, bur, bujía, buscar, burla, con excepción de vudú y algunas voces en desuso. Entonces, vea, el punto aquí también, otro punto importante de cómo identificar si su escritura es con B o con V, es también clasificar los verbos, porque mira aquí dice las palabras que empiezan con los elementos compositivos y se da cuenta bis con S, bis con Z, y la mayoría se van así. La mayoría, entonces, cuando identificamos este tipo de palabras, vemos claramente que su escritura, aquí hay otro, bu, bus, bur, esas iniciales, ahí nos damos cuenta que la forma de escritura sería con la B, no con la V. Entonces, como les digo, en cuanto a las reglas gramaticales, esto sí es muy importante grabarlas. Las reglas gramaticales sí tienen que ser algo memorizado, por decirlo así, ¿verdad? No es algo de interpretación. La siguiente regla dice las palabras que terminan en bundo y bunda. Por ejemplo, abunda, vagabundo, habilidad, sensibilidad con excepción de movilidad y no sé qué dice ahí usted, esa palabra no está tan clara, y sus compuestos. Entonces vea aquí otra regla gramatical. Todas las palabras que terminen en bundo o bunda se van a escribir con la B. Entonces vea, son cosas bien puntuales, o sea, las reglas gramaticales, esa es la característica o el detalle de una regla gramatical, que es bien puntual, o sea, no nos da la opción a un análisis, a una interpretación, sino que nosotros nos tenemos que sujetar a lo que establece la regla. Otra regla dice las palabras que contienen el elemento composicional bio, por ejemplo, biología, microbio. ¿Se da cuenta? Aquí encontramos la unión de dos vocales, entonces es una vocal débil con una vocal fuerte y ahí vemos la terminación, dice, las palabras, perdón, que contienen el elemento bio, ahí entraría entonces la escritura con la letra o con la consonante, mejor dicho, B. Las palabras en las que el sonido V es precedido por la consonante M. Es decir, que antes de la V va a ir escrita la letra M. Todas las palabras que usted vea que sea su pronunciación y al momento de su redacción haya una M antes de la V, esas van a ser escritas con B, no con V. Vea que hay otro ejemplo, dice, seguido por una consonante. Abducción, el ejemplo. Obtuso, blanco, bruma. Entonces dice, ubicando al final. Entonces, vea, ese es el punto de las reglas gramaticales que no pueden ser sustituidas, ¿verdad? Y que es algo que en cuanto a su uso se tiene que usar literal como la regla lo establece. Otro punto del uso de la B dice, bueno, aquí me quedé a medias, dice,
o ubicado al final de la palabra rob, nabab, son excepciones y ovni y algunos términos en desuso. Las palabras en que el sonido B es precedido por R o L, como brillo y blanco. Yo creo que esto también es una regla base, todos la sabemos. Esto ya sería una combinación en cuanto al uso de la R y la L para poder trabajar la escritura de las palabras correctamente. O sea, toda palabra que vaya compuesta por BR no la va a escribir con V, ¿verdad? Porque en su redacción lógica no tendría sentido. Entonces, por eso es importante que las reglas sí las memoricemos, porque estas reglas no tienen pierde. O sea, la regla se estableció y nosotros tenemos que memorizar y aprender algunos puntos claves de estas. Mire, caso contrario del uso de la V. Ya le dije, erradiquemos de nuestro vocablo B grande y B chiquita porque no existe. Es B y V. Incluso algunos le dicen B labial y otros le dicen B labidental. Entonces, no, B grande, B chiquita, no. La otra clasificación tampoco. Nosotros decimos B y V porque esa es la forma correcta. Se escribe con V los verbos que terminan en. Dice volver, es decir, volver, está el ejemplo. Y los presentes del indicativo imperativo o subjuntivo del verbo ir. Por ejemplo, voy, ve y vaya. Esta última palabra, la palabra vaya, primero tenemos que saber cuál es el contexto, porque hay un vaya escrito con doble L, ¿sí? Y tenemos que saber cuál de los dos vamos a emplear, ¿verdad? Por eso les digo, es importante conocer el contexto. Entonces, acá claramente nos está dando las palabras claves, dice imperativo subjuntivo del verbo ir. Todo lo que indique una acción de ir, todo lo que sea, de todos los verbos que estén dentro de esa clasificación, los vamos a escribir con la V. Dice las palabras del pretérito perfecto simple, del indicativo pretérito y el pretérito perfecto simple y futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y sus compuestos. ¿Vean? Entonces ahí está claro, solo tenemos que ir grabando palabras claves. Todos los verbos, todas las conjunciones de verbos en ir se van a escribir con V y todos los verbos y las conjunciones en estar, andar y tener, de igual manera los vamos a escribir con V. Y estaría el ejemplo, estuvo, estuviéramos y estuviere. Entonces acá habría que buscar qué palabras, qué verbos, podemos conjugar en el verbo andar y en el verbo tener. Y los que encontremos, entonces esos van a ser escritos con V. Las palabras que empiezan con el elemento constitutivo vice o vid. Mire, pues vice acá se está escribiendo con V y C. Vid con Z o vi. Y aquí están los ejemplos claves. Vicepresidente, viciconde, virrey. O con las sílabas dice di, diversión, salvo dibujo y sus derivados. El siguiente, eva, eve, evi y evo. Ejemplos, evaluación, evento, evitar, evolución. Son excepciones, dice ébano y sus derivados, evionita, ebonita y evorario. Pero realmente esos verbos casi nosotros no los empleamos en nuestro habla o en nuestra estructura del español. Hay ciertas palabras también que tenemos que comprender, por eso anteriormente dice, y las voces en desuso, es decir que no se emplean hoy en día por nuestro contexto cultural, por el avance y los cambios que han existido. Hay ciertas palabras que se han ido quedando. Pero aquí vemos, dice, nos da otra vez otra gran clasificación. Todo lo que nosotros, los verbos que nosotros encontremos con que empiecen o que tengan ciertas terminaciones o que al conjugarlos estén presentes tales verbos. Mire, vice, vis, vi, visconde, bueno, ahí están los ejemplos. Diversión, vamos a ver, dice eva, eve, evi, evo. Todos ellos van a ser escritos con la consonante, V. Siguiente regla, y dice las palabras después de las consonantes. N. Mire, aquí hay caso contrario
al uso de la B, porque anteriormente vimos que todas las palabras que lleven una M antes de la B se van a escribir con B, claramente. Pero aquí es caso contrario. Mire, las palabras después de las consonantes N, todas las palabras que tengan una N antes de van a ir escritas con V. Dice invierno con la B, obvio con la D, advenir y los adjetivos terminados en abo, aba, ev, eva, eve, ivo o iva. Esclavo, longevo, activo, y aquí hay una excepción que es mancebo. Pero aquí claramente nos está diciendo qué palabra literal no se escribe con V. Entonces, el punto de las reglas gramaticales, otra vez vuelvo a recalcar, es que usted vaya grabando los puntos claves. Por ejemplo, acá, claramente, toda palabra que lleve una N antes de la letra B va a ser escrita antes de la B, pero aquí no nos da todavía la clasificación, va a ser escrita con V. Y todas las palabras que en su estructura lleven una M antes de, van a ser escritas con B. Entonces solo es cuestión de ir analizando las reglas e ir grabando, porque aquí claramente nos está dando una lista de, ya sea consonantes, terminaciones, hay algo que se le conoce dentro de la estructura de las palabras como raíz y terminación. La raíz de la palabra, porque aquí nos está hablando de la raíz de la palabra, y la terminación de la palabra, también la conjugación de algunos verbos, hay que saber grabarse esas reglas y no hay pierde respecto a la redacción. La última dice, las voces terminadas en viro, vira. Las esdrújulas terminadas en, esta no sé, íbora, íboro. Por ejemplo, aquí está un verbo y dice carnívora. Y la última palabra no queda tan clara. Entonces, si se da cuenta, estas reglas gramaticales no se pueden alterar. Usted va, las busque algunos ejemplos en el diccionario. Si usted no tiene un diccionario físico, pues descargue un diccionario en su teléfono y ahí puede ir usted buscando. Esto también es una estrategia muy buena. Cuando usted no sepa cómo se escribe una palabra, vaya al diccionario. Y el diccionario mismo, o por ejemplo, a veces estamos redactando un texto en Word y ahí mismo nos tira en rojo donde hay un error. Entonces, al nosotros venir y marcar clic derecho, nos da las opciones de palabras, pero cada palabra pues tiene un enfoque distinto. Entonces, cuando nosotros desconozcamos primero la redacción adecuada de la palabra, vayamos al diccionario. Y si nosotros no conocemos el significado o el concepto del término, vayamos al diccionario para poder comprender el contexto o el uso o el empleo del verbo o la palabra, cual sea el adecuado, porque hay palabras, recuérdese que hay palabras que son sinónimos y hay palabras que son antónimos. En este caso, las palabras sinónimas son aquellas que se escriben igual, pero que tienen un significado distinto. Entonces, tenemos también nosotros que tener en claro esto. Por eso les decía, hoy en día ya no es muy común, esa creo que es la palabra, ¿verdad? Ya no es muy común el poder notar que haya que las personas estén interesadas en será que sí se escribe, será que no, porque ahorita los medios e incluso los medios han venido hasta a estropear la práctica de nuestra caligrafía. Yo no sé usted, pero por ejemplo cuando yo estudié, a nosotros en este curso nos hacían llenar los cuadernillos. ¿Alguien llenó cuadernillos de caligrafía? Sí, ¿verdad? En la primaria nos ponían a llenar esos cuadernillos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente teníamos que tener una buena redacción, sino que también la escritura los trazos de cada una de las vocales y de las consonantes debía ser adecuado. Yo me recuerdo que yo tuve un maestro en la primaria en donde nos pedía que escribiéramos con letra en carta. Hay personas que no saben escribir con letra en carta y peor aún, hay personas que escriben en carta pero no se les entiende nada. Entonces, ni siquiera al escribir en molde tampoco se entiende. Entonces, más allá de una redacción, de una estructura correcta de la palabra,
es la redacción adecuada de la palabra. Y estas reglas son muy importantes porque ya le dije, de hecho, incluso en el teléfono, cuando usted le tiene ahí corrector de palabras, yo no sé si usted lo tiene activo, pero cuando nosotros estamos escribiendo nos aparecen 3 opciones, sí, ya lo ha visto, ¿verdad? Para que usted elija la forma correcta o la más adecuada de escribir. Yo no sé usted, pero por lo menos yo he recibido mensajes de alumnos en donde me escriben palabras incompletas o me escriben porque una X y una Q, ¿verdad ustedes? Ahí no me está escribiendo nada correctamente. Entonces, lamentablemente ahorita los medios han venido como a interrumpir ese proceso de formación que es sumamente importante. Pero el día de hoy vemos que en esta guía vamos a encontrar algunas reglas que no son todas, solo son algunas reglas y nosotros lo vamos a complementar con el uso o el empleo del diccionario. Esto es algo muy importante y además recuerde que esto le va a ayudar a poder enriquecer un poquito más sus conocimientos, ¿verdad? O sea, eso va a ser muy importante porque a la medida en que usted desconozca el significado de las palabras, pues, y usted muestre ese interés por querer descubrir a qué se refiere o qué significa, eso le va a ir ampliando un poquito más el entendimiento, ¿verdad? Ustedes, entonces, tómenlo desde ese punto, no solo como una guía más, sino tómenlo desde el punto en que usted puede ir corrigiendo su redacción, puede ir corrigiendo su ortografía y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que sepamos nosotros la manera correcta. Entonces, yo se lo digo porque a veces he recibido algunos mensajes, he recibido, qué sé yo, algunas cartas e incluso, ¿sabe dónde también nos ayuda? Nos ayuda en cómo poder nosotros desenvolvernos, porque hay personas que no tienen facilidad de habla, por timidez, por vergüenza, por cuestiones culturales, pero muchas veces es porque no tienen que hablar. No es que no puedan hablar, sino no tienen mayor tema de conversación porque no han tenido una preparación o no enriquecen su habla, porque esto que estamos viendo acá, el tema de ver reglas gramaticales es para poder enriquecer nosotros también nuestro habla. Y recuerden que hay distintos niveles de habla. Por ejemplo, acá creo que todos ustedes están en una edad promedio entre 15 a 18 años, un ejemplo, ¿verdad? Todos tienen como un nivel de habla igual. Pero, ¿qué pasaría si yo envío a cada uno a que dialoguen con un grupo de médicos, unos 50 médicos, y usted ahí solito como pollito comprado? Yo creo que quizás no diríamos ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen un habla distinto. Ellos utilizarían términos médicos, ellos utilizarían un vocabulario como más complejo comparado al vocabulario que nosotros emplearíamos. Entonces, el nivel del habla nosotros lo vamos desarrollando. ¿Y cómo lo desarrollamos? Poniendo en práctica estas reglas gramaticales que también nos van a permitir tener una buena pronunciación en las palabras. Yo les he dicho que hay ciertos vicios del habla y cometemos algunos errores, ¿verdad? Cuando no respetamos las reglas gramaticales. ¿Por qué razón? Yo no sé si usted ha escuchado las terminaciones de algunas palabras, en el caso de algunas personas que las terminan con S. Yo les dije, vistes, eso no existe. Vaya al diccionario, busque alguna regla gramatical en donde les diga que las palabras terminan con S. Definitivamente no. Ese ha sido un error en la pronunciación, pero ha sido por el contexto cultural. Pero si nosotros empezamos a ponerle atención a estas reglas, cada vez vamos a ir corrigiendo. Y esto es algo muy importante porque nos va a dar una mejor capacidad de desenvolvimiento. Entonces, no lo veas solo como el contenido teórico de esta clase, es una guía y la tengo que estudiar porque tengo que aprobar el parcial o tengo que aprobar la evaluación. No, véalo más allá, como empiece a poner en práctica. Hay palabras que nosotros no empleamos. Entonces, si usted busca alguna frase, una palabra nueva, empiece a incluirla dentro de su vocabulario. Y algo que yo le decía también muy importante es evaluar el contexto, o sea, si es o no apropiado el empleo o el uso de la palabra según el contexto, porque eso también tiene mucho que ver. Entonces, estas reglas, si usted puede, o sea, esto ya se lo dejo como un tip de casa, vaya tomando ideas principales. Bueno, se escribe, usted coloque ahí, se escribe con B, las palabras que terminen en y rápido, hace listadito. Las palabras que lleven L o R,
todas van a ser escritas con B. Y entonces usted va sacando esos tips y entonces eso le va a facilitar la comprensión. Por cuestión de tiempo vamos a pausar acá. Recuerden que solo estamos viendo la primera parte de esta guía de estudio. Y acá, sí, acá nos aparecen algunos ejercicios. Hasta acá, mire, tenemos esta parte y esta de ejercicios. Realícelos, no se quede, porque si tienen punteo, sí, como no tienen, no los voy a hacer. Realícelos para que usted pueda practicar y con eso su cerebro usted va a ir grabando de mejor manera. Así que con esto cerramos la clase del día de hoy.